Ay, pero qué sueño tengo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte y hoy, a pesar de estar un poco dormido, te voy a contar mi rutina de levantarme durante una semana a las 4 de la mañana. ¿Merece la pena? ¿No vale la pena? Sí, no, resultados, productividad, ducha fría, te lo cuento todo. Pero antes de nada, dale un buen like a este vídeo y por último me encantaría que te suscribieras a este canal para que cada vez seamos más quienes abracemos la neurociencia y la productividad personal. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro de... Déjame confesarte que lo primero que noté fue un cansancio general y fíjate que yo habitualmente ya me despierto bastante pronto, concretamente a las 5 o 5 y media de la mañana. Esto ya es bastante pronto para muchas personas. Seguro que más de una persona que me está viendo sabe que si se levantara a las 5 ya tendría serias consecuencias para la salud. Bueno, fuera bromas, más allá de esto, el hecho de levantarse a las 4 para mí también era un reto, porque todavía era añadirle más complejidad al hecho de levantarse ya a las 5 o a las 5 y media. Es curioso porque a pesar de la diferencia, que es poca, teniendo en cuenta que si te levantas a las 5, levantarte a las 4 es una hora menos, el cansancio que noté fue brutal. La diferencia era considerable. Es más, mi productividad en ese sentido no mejoraba habiéndome levantado una hora antes. Como había dormido una hora menos, notaba que no estaba tan fresco, iba mucho más lento, me entretenía más. Esto es otro tema interesante que vamos a hablar también. Y eso no solo ocurría por las mañanas, sino que también pasaba en el mediodía y después del mediodía. Después del mediodía era como que ya era una montaña rusa solo de subida. No había bajada, estaba esperando la bajada y no había manera, así que el cansancio general fue muy acusado. Si te puede servir de recomendación, el cambio debería ser lo más progresivo posible. Hoy sabemos por neurociencia que cualquier cambio que sea brusco, especialmente en tu cerebro, y sobre todo en hábitos tan primarios como dormir o la alimentación, no pueden ser cambios del día a la mañana, tienen que ser cambios mucho más pequeños, que es justamente lo que no hice. Fíjate que a veces hablamos Expertos en productividad. después a la primera, error. Por lo tanto, si puedes buscar una alternativa, mejor que mejor. La siguiente reflexión que me gustaría compartir contigo ha sido la reducción de expectativas, que justamente es lo contrario que uno puede esperar, porque no sé tú, en el caso que te levantes pronto es porque estás pensando en producir más, en hacer más cosas durante ese tiempo. En cambio ha ocurrido lo contrario. Como te decía antes, el cansancio general ha hecho de acuerdo que cambiara por completo mi forma de actuar, mi forma de pensar, y eso ha hecho también que, por ejemplo, tenga que hacer como más descansos, no controle tanto mi tiempo. Incluso ha pasado algo con el tema de las comidas. Necesitaba comer más de lo habitual. Supongo que mi cerebro necesitaba un poquito más de grasa, al menos algo más de consistencia, porque al final es mucho más tiempo despierto que no tanto si estuvieras, por ejemplo, relajado en el sofá. El tema es que cuando empiezas a trabajar tan pronto, cambia realmente tu organismo, es una forma de entender distinta, el reloj interno también se modifica, y eso hace de acuerdo que tengas bastantes desajustes. En el caso de la comida lo he notado bastante, y es que a las 11, 11 y media mi rendimiento bajaba muchísimo. Claro, si lo vas a pensar fríamente, ya llevaba desde las 4 trabajando, por lo tanto, desde las 4 hasta las 11 son 7 horas. Podría ser perfectamente una jornada laboral. Así que también entra otra duda, ¿y a qué hora deberías finalizar? Porque si empiezas a las 4, lo que no implica después es que termines a la misma hora de siempre, a las 5 o las 6 de la tarde. Y este también era un gran problema, porque al final me levantaba muy pronto, pero terminaba también trabajando hasta la misma hora de siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así que en este caso una cosa que he notado es primero esta disfunción, esta diferencia entre mi reloj interno y mi reloj habitual, que estaba muy acostumbrado a esas horas en concreto. Por lo tanto, lo que pasó fue una reducción de expectativas. A la hora de planificar mis tareas, al principio me puse muchas más pensando que podría acelerar más el proceso, pero curiosamente lo que hice fue al revés, reformularlas, reducirlas. Aquella lista más larga que tenía, la hice más cortita porque no daba más de sí. Es como si te hubieran quitado algunos megabytes de RAM en la mente y no carburaras igual, así que en esta manera cuando tuve que ponerme a trabajar, lo tenía que hacer al ralentí, sin tanta intensidad. No sé si te ha pasado nunca, házmelo saber aquí en comentarios, porque creo que es algo interesante de debatir. Hay gente que le va a pasar más, otros menos, y otros estarán encantadísimos de levantarse a las 4, no, a las 3 de la mañana si hiciera falta. Una tercera observación que quería compartir contigo, y me encantaría que me dijeras en comentarios si te ha pasado a ti, es la pérdida de precisión. Y fíjate que normalmente cuando me levanto a las 5 o 5 y media, considero que cuando me pongo a trabajar, más o menos estoy bastante abierto, y en ese momento es como que, uy, estoy reflexivo, estoy creativo. En cambio, a las 4 de la mañana, curiosamente, no me pasaba lo mismo.
¿Por qué será? No hay una gran diferencia en el fondo, estamos hablando de muy poco tiempo, pero a pesar de que lo intentaba varias veces, no había manera de concentrarse de la misma manera, me distraía mucho más y esto al final hacía que perdiera mucho más tiempo. Esta falta de precisión hacía que tuviera que repetir más de una vez las cosas que ya había hecho y sobre todo también que las tuviera que revisar. Lo he notado especialmente cuando eran tareas más creativas, así como las tareas más operativas por la mañana las hacía genial, de hecho me iba muy bien. Al final lo que pasó es que las tareas más creativas tenía que dejarlas para un poquito más tarde. Esto es curioso porque hasta ahora lo que hacía era todo lo contrario y hacía una tarea de calentamiento, un poco para tener el cerebro al orden del día, pero después cuando ya me ponía a hacer la tarea, ahí ya estaba al 100%. Aquí me ha pasado lo contrario y es que necesitaba mucho más calentamiento para poder llegar a mi gran rendimiento o al 100% del rendimiento. En este sentido lo que me ha pasado es algo muy curioso y es que levantándome a las 4, al final hasta las 6 prácticamente o 6 y algo, no empezaba digamos a carburar mi cerebro. ¿Qué diferencia comparado con lo otro que era prácticamente inmediato? En este caso tenía que carburarlo durante mucho más tiempo. Me encantaría conocer también cuál es tu opinión, si lo has probado o no lo has probado, pero en mi caso la pérdida de precisión era bastante significativa, por decir que incluso he llegado a perder productividad y resultados gracias a esta pérdida de precisión que me hacía repetir los mismos procesos y volver otra vez a hacer ciertas tareas. La última reflexión que quería compartir contigo es la divagación, y esto también lo he notado bastante levantándome a las 4 de la mañana, y es que habitualmente yo soy bastante ordenado y sobre todo cuando empiezo ya sé muy bien lo que tengo que hacer. Rara vez me distraigo a no ser que tenga que mirar alguna cosa o algo me preocupe, pero en este caso levantándome a las 4 he visto que he consumido más redes sociales y mirado otras cosas que nunca había hecho en la historia. Es un tema curioso porque se supone que te levantas a las 4 para conseguir la máxima productividad, que quieres mejorar lo que ya estás haciendo. En cambio, en este caso ha sido todo lo contrario. Y aquí pueden pasar mil cosas, por supuesto. Puede ser que sea una semana complicada, que hayas tenido algún problema, alguna cosa que te perturbe, alguna cosa que dé vueltas. Sí, pero igualmente, oye, qué diferencia. Y eso es lo que te comentaba antes de que como tenía una pérdida de precisión, esto era también porque estaba pensando en otras cosas, porque quizá en ese momento no estaba concentrado. Y esto me da a pensar que mucha gente que lo intenta, el hecho de levantarse antes, al final le genera también esa gran pérdida de tiempo que es las redes sociales, las noticias, etcétera, etcétera. Si te pones a hacer cosas de estas, que bueno, en un momento determinado puede estar bien, pero fíjate en la gran cantidad de tiempo que inviertes en cosas que podías estar haciendo de otra manera. Incluso durmiendo hubiera sido mucho más productivo que no tanto mirando redes sociales. Esto lo podías hacer en cualquier momento, en cambio lo de trabajar y buscar un momento de alta complejidad es sumamente complicado. Así que en mi caso, y te cuento mi experiencia, digamos que en este aspecto he fallado. He dedicado mucho más tiempo a las redes sociales de lo que pensaba y en cambio al tiempo productivo lo he dedicado todavía en menos tiempo. Es verdad que después el problema es que lo intentaba recuperar a finales de la jornada y eso hacía que al final terminaras mucho más tarde, pero claro, ¿qué es mucho más tarde? Terminar a las 6 o las 7 cuando te has levantado a las 4 es una auténtica locura. Estamos hablando de 12, 13, 14, 15 horas de trabajo. Esto ya es una rutina que muchos días no puedes aguantar y llega un momento en el cual estás destrozadísimo. Ya lo ves, he sido claro, contundente con todo lo que me ha pasado, no te estoy contando milongas. Es verdad que los especialistas en productividad parece que no podamos decir esto, que hay cosas que no funcionan y otras funcionan mejor o peor. En este caso, de acuerdo, no creo que funcione mal o que no funcione. Simplemente creo que hay que hacer una adaptación durante mucho tiempo para realmente ir calibrando tu cerebro y que se encuentre cómodo en esas horas. Al final lo que me ha pasado es que me he distraído mucho más de lo que he producido y también hay que pensar en una última reflexión y tiene que ver con la implicación familiar que tiene. En el caso de que vivas en un entorno, en un ecosistema, al final esto es sistémico. ¿Qué significa? Que va a impactar después también la calidad de relación con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea e incluso con la gente de tu trabajo, sobre todo a ciertas horas, porque si te levantas a las 4 y atiendes a alguien a las 3 o las 3 y media de la tarde, seguramente tu productividad no será la misma. ¿Estás de acuerdo? Por eso hay que pensarlo de forma bien concienzuda, hay que pensarlo muy bien, analizar todos los detalles de tu vida actual. Así que simplemente no cumplas todo aquello que digan de levantarse muy temprano incrementa tu productividad, que sí, que está muy bien, sino que hay que analizarlo muy bien desde tu punto de vista personal. Gracias de verdad por ver este vídeo, me encantaría que le dieras un buen like para publicar más vídeos de este estilo y mucho más, y me encantaría que te suscribieras a este canal de neuroproductividad donde hablaremos de muchísimas técnicas como esta y además también mejoraremos nuestra productividad gracias a la neurociencia. Ahora sí me despido, gracias de verdad por estar aquí, un abrazo, chao, hasta el próximo vídeo.